Vamos a empezar la clase de hoy con un pequeñito repaso de lo que vimos en la última parte de la clase pasada, en donde empezamos a definir lo que era la cinética química, ¿no? Dijimos que la cinética química estudiaba la velocidad que tenía una reacción química. Ustedes me habían comentado de que en física ya tenían el concepto de la velocidad, que era la variación del desplazamiento de un móvil respecto del tiempo. Creo que habíamos dicho de que no podíamos aplicar esa definición acá en la química, porque nosotros no tenemos desplazamientos para medir. En realidad podemos definir a la velocidad como un gradiente, como una entidad ya no vectorial, sino escalar, la parte del módulo, como la variación de algunos de los parámetros que se pueden medir respecto del tiempo. Y ese parámetro que habíamos elegido era la concentración de las sustancias que intervienen en la reacción. Si nosotros tenemos una reacción genérica, A más B que me da C más D, pues definimos teóricamente a la velocidad como la variación de la concentración de A o de B o de C o de D en el tiempo, teniendo en cuenta de que para los reactivos va a ser negativo porque disminuye en el tiempo. Acá tenemos la curva, ¿no es cierto?, para los reactivos. Para los productos positivos porque va aumentando en el tiempo. Ahí tenemos la curva. A partir de un determinado valor del tiempo, cuando se mantienen constantes ya las concentraciones en el tiempo, vamos a decir que hemos llegado al equilibrio. La velocidad nosotros la vamos a medir en la primera parte de esta curva, en la mayor pendiente, asemejando a esa primera porción a una recta, sin cometer demasiados errores, ¿no? Esto se hace en el laboratorio, ya vamos a ver cómo lo hacen. La teoría, digamos, de la cinética química se basa en una parte de la teoría cinética molecular de la química, que es denominada teoría de las colisiones. Colisión quiere decir choque, ¿sí? Teoría de las colisiones, teoría de los choques. ¿De los choques entre qué? Entre las moléculas, especialmente entre los reactivos, ¿no es cierto?, que al chocar van a producir la ruptura de enlaces para que se reordenen esas partes y formen las nuevas moléculas que llamamos productos. Pero claro, la teoría de las colisiones nos dice que no cualquier choque que se produzca entre los reactivos va a producir producto. Alguna vez hemos hablado de dos autos que chocan, la diferencia que hay entre dos autos que chocan a alta velocidad y otros que lo hacen a una velocidad muy baja. Cuando se produce un choque a velocidades bajas, ya sabemos que no hay grandes deformaciones, no va a haber ruptura de enlaces, lo único que va a suceder es que van a rebotar esas moléculas y van a seguir existiendo de igual manera que existían antes del choque. No hay modificaciones. Pero si lo hacen a alta velocidad, así como dos autos que chocan a alta velocidad se destruyen, pues acá, pasada una determinada velocidad, que es la velocidad crítica, ese choque va a producir ruptura de los enlaces que tienen las moléculas de los reactivos para poder reordenarse y formar los productos. En algún momento nosotros hicimos una gráfica que mostraba cómo era la distribución de la velocidad que tienen una determinada cantidad n de moléculas de una sustancia, y dijimos que esa distribución
tenía aproximadamente esta forma, ¿sí? La curva de Boltzmann. Muy bien. Acá, aproximadamente en este valor, tendremos un valor promedio. Esta será la velocidad media de todas las moléculas que se mueven en ese espacio. ¿Sí? Ese es el promedio. Pero existe un valor de velocidad que se denomina velocidad crítica, ¿sí? Velocidad crítica, por arriba de la cual las moléculas van a tener la velocidad suficiente como para que al chocar se produzca la ruptura de los enlaces químicos que forman esa sustancia, para que esas partes que van separándose puedan unirse de una manera diferente y formar nuevos productos. Esto que yo les cuento no solamente ocurre en una reacción química. Imagínense ustedes tener un recipiente con hidrógeno. Nosotros tenemos un recipiente en donde, cerrado obviamente porque el hidrógeno es un gas, y acá tengo hidrógeno. El hidrógeno es una molécula diatómica, ya sabemos, ¿sí? Es decir, está formado por dos átomos unidos, formando esa molécula, esa sustancia a la cual nosotros llamamos hidrógeno. Acá ustedes me van a decir, ahí no hay posibilidades de reacción química, ¿es cierto? No hay posibilidad de reacción química porque tengo una sustancia pura y no voy a tener la posibilidad de generar una sustancia distinta a la que tengo ahí, que es la característica del fenómeno químico. Cuando yo digo tengo un fenómeno químico es porque hubo una transformación de una sustancia en otra. Si yo tengo una sustancia pura, pues no habrá reacción química. Sin embargo, también acá se van a producir choques entre las moléculas. Y habrá moléculas que andan despacio, otras a una velocidad promedia y otras a una velocidad alta, que si superan a la velocidad crítica, podrán romper estos enlaces para formar otros enlaces entre moléculas, pero que sin embargo la nueva molécula es idéntica a la que teníamos originalmente, es decir, no hubo una transformación de la sustancia, sigo teniendo las mismas sustancias antes y después del proceso. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, porque pareciera que en mi internet no está muy bien. No sé si, sí, la imagen un poco que se pone así como verde, pero ajá, la escuchamos bien. Me pasa lo mismo de lo que estoy viendo yo acá. Bien, pero el pizarrón lo ven bien, me han entendido el proceso, ¿no es cierto? Estos choques producen ruptura de enlaces y generación de nuevos enlaces. Si los nuevos enlaces generados regeneran a las moléculas que teníamos originalmente, pues no hay transformación de la sustancia. ¿Sí? En cambio, si nosotros tenemos choques y transformación de sustancias, formación de sustancias nuevas, ahí ya tenemos una reacción química, ¿no? Es lo que sucede en este fenómeno que estamos por estudiar. Entonces, ¿quién me cuenta todo esto que está pasando? La cinética química. Existen, no lo vamos a ver con detenimiento nosotros, existen lo que se denominan mecanismos de reacción. Mecanismos de reacción, es decir, cómo se va dando esa reacción química para que desde los reactivos podamos obtener los productos, porque esto no es instantáneo, ¿no? No es que yo mezclo reactivos e inmediatamente tengo el producto y se acabó la historia. No, hay una serie de pasos. Por ejemplo, los halógenos, para poder reaccionar, los halógenos, estoy hablando de cloro, bromo, yodo, ¿sí? Para poder reaccionar necesitan de la luz.
ultravioleta especialmente. Porque la luz ultravioleta, al incidir sobre la molécula del halógeno, que es vía atómica, produce la escisión de esa molécula, la ruptura, la separación de los dos átomos, y ahora cada uno de esos átomos son extremadamente reactivos y van a atacar a, por ejemplo, una molécula de un hidrocarburo. Y lo que hacen es retirar un hidrógeno de ese hidrocarburo y ubicar el cloro unido al carbono. Cuando hablo de hidrocarburos son sustancias, y ahora vamos a ver al final del año, formadas por carbono e hidrógeno solamente, ¿sí? Carbono unido a moléculas a átomos de hidrógeno. Entonces el cloro lo que hace es reemplazar un hidrógeno, lo desplaza a ese hidrógeno para ubicarse él y formar un derivado halogenado, así se llaman en la química orgánica. Es decir, hay toda una serie de pasos que comienza con la ruptura de la molécula del halógeno, ¿no? Este es uno de los ejemplos que podríamos citar. Así hay muchísimos ejemplos. Ahora, si yo estoy separando mi reacción química en etapas, lo que estamos viendo en realidad es lo que no veía la termodinámica. La termodinámica veía el comienzo de la reacción y el final. ¿Por qué? Porque era una función de estado. En cambio, ahora nosotros estamos viendo el recorrido que está haciendo esa reacción química. Y en etapas. ¿Sí? ¿Cómo es la primera etapa? ¿Cómo es la segunda? Y dentro de todas esas etapas que va pasando esa reacción química para llegar al final, también hay velocidades. Es decir, hay etapas que se hacen rápidamente y otras que son mucho más lentas. De tal manera que quien va a definir la velocidad de toda la reacción química es la etapa más lenta que tenga ese proceso. ¿Sí? Imagínense ustedes, si yo quisiera ir desde acá de mi casa, yo estoy en el barrio de Los Olivares, y quisiera ir de acá hasta la terminal de ómnibus, ¿sí? ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, tengo varias alternativas, ¿sí? Podría salir hacia el centro de la ciudad, subir a la avenida Perón e irme por la avenida Perón hasta la terminal de ómnibus. La otra alternativa sería salir por la calle 20 de Mayo o por la ruta 5, llegar a la 38 y dar la vuelta por la 38, tomar el acceso sur y llegar a la terminal, es decir, moverme por avenida. Obviamente que los recorridos que les estoy planteando son diferentes. Si yo me voy por las avenidas, justamente las avenidas son de tránsito rápido, no voy a tener ningún inconveniente, más que algún semáforo por ahí me parará, pero voy a ir rápidamente dando la vuelta para llegar a la terminal. En cambio, si yo me voy por el centro, ¿sí? Desde que cruzo la calle, no sé, Avellaneda, y tengo que atravesar la parte del centro hasta llegar a la avenida Perón, esa parte, dependiendo de la hora también, si lo hago al mediodía, por ejemplo, cuando hay normalidad, es un infierno pasar por el centro de la ciudad. Entonces, esa etapa, lo que yo demore en esa etapa, es lo que va a marcar a la velocidad con que yo puedo llegar de acá a la terminal. En cambio, por el otro lado, yo ando rapidito, no tengo ningún inconveniente. Es decir, lo que quiero significar es que la velocidad final de la reacción, la velocidad total de todas estas etapas, va a estar marcada por la etapa más lenta de toda la reacción química. Esto es, así en un breve resumen, lo que nos habla la teoría de las colisiones, la teoría de los choques. ¿Sí? No todos los choques, de todos los choques que se producen, de los choques totales, hay una parte que se llaman choques efectivos, es decir, aquellos que van a realmente ayudar a la reacción, rompiendo enlaces y formando sustancias nuevas, ¿no?
que para que ello suceda hay que superar una velocidad crítica, ¿sí? Y bueno, ya hemos dado en la clase pasada el concepto o la definición de lo que es la velocidad, y este gráfico, que también lo vimos, que era la variación que tiene la velocidad en el tiempo, es decir, no la velocidad, sino la concentración de reactivos y de productos en el tiempo, y si estamos graficando concentración en el tiempo, pues la pendiente de esa curva me está dando la velocidad, ¿no? Ustedes ya conocen matemáticas, saben lo que es una derivada, entonces si yo hago la derivada en cualquier punto, voy a estar obteniendo una recta que es, que toca en un punto a la curva, y ahí voy a obtener la velocidad instantánea para esa reacción, ¿no? Lo que vamos a ver ahora con un poquito más de detalle, para terminar la unidad de cinética, es cuáles son los factores que van a afectar a la velocidad, ¿sí? Vamos a ver cómo medimos la velocidad realmente en el laboratorio y cuáles son los factores que vamos a tener que tener en cuenta, porque no la puedo medir a la velocidad de cualquier manera, si no, no voy a poder tener forma de comparar un valor que obtengo yo con otro que se obtiene en otro laboratorio, ¿eh? La forma de medir la velocidad es muy variada, depende del tipo de reacción, depende del tipo de laboratorio que tengamos, qué aparatología tenemos para medirla. Entonces, se pueden usar reacciones del tipo colorimétrica, es decir, aquellas reacciones en donde cuando reaccionan dos sustancias forman un producto que tiene color. A medida que va aumentando la concentración de ese producto, la intensidad del color va aumentando también, de tal manera que, de acuerdo a lo que se llama ley de Lambert y Beer, no importa que se acuerden el nombre, pero existe una ley, la de Lambert y Beer, que me dice que el color es proporcional a la concentración de la sustancia. Es decir, en un determinado momento largo la reacción, mido un tiempo y a la finalización de ese tiempo mido cuánto ha sido la variación de ese color para ver el aumento en la concentración que hubo del producto, ¿no? Esa sería una manera de medir la concentración. También se pueden usar otras sustancias que se llaman cofactores en aquellas reacciones en donde hay presente sustancias que mueven la reacción, se llaman enzimas, ya los vamos a ver. Entonces, también tienen un aumento de concentración a medida que se va produciendo la reacción, y eso se mide no ya en el visible, no veo color, sino que lo mido, por ejemplo, en el ultravioleta o en el infrarrojo, dependiendo de cuál sea la radiación que puede producir esa sustancia. También podemos medir aparición o desaparición de radiactividad, actividad enzimática. Bueno, hay muchísimas formas. Cada reacción tiene su método para la determinación de la velocidad, ¿no? En el laboratorio nos arreglamos siempre para encontrar alguna manera de medir la velocidad de la reacción. De hecho, lo que hacemos es, con un cronómetro, largamos el tiempo cuando mezclamos los reactivos, y al cabo de un tiempo determinado medimos ahí cuánto es la cantidad de producto obtenido o la de reactivo que se ha consumido, ¿eh? Es decir, siempre en la parte inicial de la curva de velocidad. Semejando que esta curva en realidad sería una recta, lo hacemos de forma proporcional para medirla, ¿eh? Ya tenemos la forma de medir la velocidad. Ahora, ¿cuáles son los factores que van a afectar a la velocidad y que tengo que tenerlos en cuenta? Porque no es lo mismo
medirla de una manera que de otra. En primer lugar, uno de los factores más importantes es el estado de agregación que tienen las sustancias. ¿Sí? Porque no es lo mismo hacer reaccionar una sustancia que está en el estado sólido que hacerlo estando en el estado líquido o gaseoso. ¿Por qué? Simplemente porque si nosotros tenemos una sustancia en el estado sólido, pues la teoría de las colisiones, de los choques, me va a decir que de la única manera que puedo yo hacer reaccionar es tocando las paredes de ese sólido. Los reactivos no van a poder ingresar hacia el interior de ese sólido para que todo reaccione rápidamente. Entonces, tengo que pensar la reacción se va a dar solamente en la superficie de ese sólido. En cambio, si yo tengo un líquido y puedo mezclar rápidamente los reactivos, ahí sí puedo lograr yo que la reacción se haga mucho más rápido, porque el reactivo puede ingresar y mezclarse con el líquido, y en el estado gaseoso con mayor razón. Es decir, en el estado gaseoso va a ser la forma más rápida de obtener esa reacción. Obviamente que para tener una sustancia en estado sólido, líquido o gaseoso depende de la naturaleza de esa sustancia y de las condiciones ambientales que tengamos. Si nosotros vamos a medir la velocidad estandarizada, pues deberemos usar el estado de agregación a la cual está esa sustancia en las condiciones estándar. No puedo usar otra más que la que así existe. Además del estado de agregación, la velocidad va aumentando desde sólido, el más lento, hacia el líquido y hacia el gas. También importa el grado de disgregación que pueda tener un sólido, por ejemplo, o el grado de difusión de la mezcla que pueda haber en un líquido o en un gas. ¿A qué me refiero? Si ustedes quieren, por ejemplo, quemar, ya lo hemos hablado en la clase pasada también creo, quemar un tronco, un durmiente del ferrocarril, ponerle un fosforito, ¿sí? Para que se encienda y se queme, pues no creo que con un fosforito ni siquiera se va a manchar el durmiente, ni se va a enterar del calorcito. ¿Sí? No va a ser efectivo ese fosforito para encenderlo al durmiente. En cambio, si a ese durmiente lo llevamos a la carpintería y lo transformamos en acerrín, pues les aseguro que con un fosforito yo le acerco y lo voy a quemar a todo rápidamente, ¿sí? No me va a servir para hacer el asado porque me va a quedar ceniza en un ratito, entonces no, no me va a ser de utilidad. Entonces, cuanto más pequeño sea el estado de disgregación, cuanto más disgregado esté, cuanto más pequeñas sean las partículas de ese sólido, más rápidamente va a reaccionar. ¿Por qué? Por la teoría de las colisiones, porque al disgregarlo en partículas más pequeñas yo estoy aumentando la superficie en donde pueden ocurrir los choques para facilitar la reacción. En los líquidos esto es muy importante, ¿sí? Este grado de disgregación, porque, a ver, en un motor de combustión, motor nafero, ¿qué pasa cuando tenemos que inyectar el combustible dentro del cilindro? ¿Cómo se hace? Pues se aspira el combustible líquido que está dentro del tanque del nafta del vehículo, ¿sí? Se lo aspira y se lo mezcla en el carburador con aire que aspira también la bomba de aire, lo filtra, ¿no es cierto? A través del filtro de aire, entra aire filtrado y se mezcla, pero de una manera muy particular. A ese combustible que es líquido, tengo que mezclarlo con aire que es gaseoso,
pues lo voy a hacer en forma de flush, de gotitas pequeñitas, muy chiquitas. ¿Para qué? Para que cuando estén en el cilindro y nosotros le larguemos la chispa de la bujía, se encienda rápidamente y explote, digamos, en un solo momento todo el combustible, o lo más rápido que se pueda, porque todo en un instante no se puede. Por más pequeña que sea la gota, siempre va a empezar la combustión en la periferia de la gota y va a ir combustionando hacia adentro. Pero cuanto más chiquita sea la gota, mayor es la superficie y menor es el volumen interno que tarda en combustionar. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque ese impulso tiene que ser en el menor tiempo posible para que no sufra el árbol de leva, no sufra la leva cuando, si no llevan el ritmo los pistones, ¿no es cierto? Se nos va a quebrar seguramente la leva, ¿no? ¿Me van siguiendo los electromecánicos, los mecánicos del grupo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, Sí, profe. es importantísimo esto, ¿no es cierto?, de largar el combustible en pequeñísimas gotas para que se mezcle perfectamente con el aire, con la suficiente cantidad de aire adecuada. Ahora tenemos métodos electrónicos que hacen esa mezcla, y La inyección. de acuerdo, la inyección exactamente, de acuerdo al requerimiento que tengamos, la potencia en ese instante, entonces ahí le ponemos mayor o menor combustible, mayor o menor cantidad de aire para la combustión. Siempre haciéndolo en esas pequeñísimas gotas para que la combustión sea lo más instantánea posible. En un solo momento todo el combustible se queda, ¿no? Obviamente que en el estado gaseoso es mucho más sencillo porque la difusión de los gases se hace mucho más rápido, ¿eh? Ellos mismos se encargan con el movimiento browniano, que también en todos los fluidos, de mezclar rápidamente los gases. Entonces, tenemos al estado de agregación, pero también el grado de disgregación, el tamaño de las partículas, que es muy importante, ¿no? Aparte de estos dos aspectos que hay que tener en cuenta para ver cómo afecta a la velocidad, hay otro punto, otra variable que hay que tener muy en cuenta. Y ese punto es la temperatura. La temperatura del medio en donde nosotros vamos a realizar la combustión, por ejemplo. No es lo mismo quemar algo que esté frío que quemar algo que esté caliente. Da lo mismo hacer una reacción química a 20 grados que a 30 grados Celsius. Pues no. Y la temperatura tiene un efecto notable sobre la velocidad de la reacción. Tanto es así que si nosotros aumentáramos 10 grados Celsius la temperatura en una reacción química, la velocidad se duplica, ¿sí? Se duplica. ¿Y cómo puedo explicar esto que estamos relatando? ¿A qué se debe el hecho de que la temperatura tenga tanta incidencia en la velocidad? Simplemente aplicar la teoría de las colisiones. Porque si nosotros estamos aumentando la temperatura, ¿qué está aumentando en el sistema? La presión. Otra variable. La velocidad de las partículas. La velocidad de las partículas. Perfecto, Lucas. ¿Sí? Eso es lo más importante. Si aumento la temperatura lo que me está midiendo es la energía cinética, justamente, la velocidad con que se mueven las moléculas. Entonces, al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética, aumentan los choques y aumentan los choques efectivos, porque todo esto se me corre, la velocidad crítica es una constante para una sustancia determinada. Entonces, toda esta gráfica se me corre hacia la derecha y yo voy a tener muchas más partículas o moléculas
que han superado la velocidad crítica y que pueden producir choques efectivos. Entonces vamos a tener una reacción mucho más rápida. ¿Entiende la aplicación de la teoría cinética en la temperatura? Por eso les digo, si nosotros llegáramos a aumentar 10 grados Celsius la temperatura, en vez de hacerla 20 grados, la hacemos 30 grados, la velocidad que yo voy a medir es el doble a los 30 grados respecto de los 20 grados. Por eso, cuando se hace una reacción química, se debe controlar perfectamente la temperatura para que no haya inconvenientes con la velocidad. Un ejemplo mucho más casero, en donde podemos ver el efecto de la temperatura. Nosotros vamos a la carnicería y compramos un rico asadito para comerlo el fin de semana. ¿Sí? ¿Lo puedo poner, dejarlo ahora ahí en el asador para cocinarlo el sábado? No, profe, si le pone el asador, lo cocinamos ya. Ah, exactamente, ¿no es cierto? Pero si lo quiero hacer el sábado, me voy a ir a encontrar con una hediondez absoluta, porque la carne se habrá podrido ya, ¿no es cierto? En estado de putrefacción la carne, porque a la temperatura ambiente, esta temperatura que tenemos ahora, que no es tan alta, no aguanta la carne más que un día lo tuvo, ¿no es cierto? Ya se pone verde y empieza a descomponerse. Para evitar que se descomponga la carne, que se oxide, que se produzcan reacciones químicas de putrefacción, ¿qué hacemos? La congelamos, profe. La ponemos en la heladera, nos durará unos días más, o directamente la congelamos, donde ya tenemos la posibilidad de usarla unos meses más allá. Sin embargo, el hecho de congelarla no implica de que no se vaya a descomponer. La carne se va a descomponer, aún estando en el freezer. Pero, claro, se prolonga el tiempo de... Claro, mucho más despacio, más lentamente. Entonces, en las tapas de los freezers normalmente aparece cuánto tiempo puedo guardar el pescado, cuánto puedo guardar la carne, cuánto puedo guardar otros productos que puedo yo enfriarlos, congelarlos, pero lo único que estoy haciendo es hacer más lenta la reacción de descomposición, pero no anularla. La única manera de anularla sería en el 0 grado Kelvin, ¿cierto? Entonces, no puedo yo anular la reacción, por lo que también dentro del freezer hay un tiempo de conservación. Bien, interesante esto de la temperatura, ¿no? Y hay otros factores que podríamos hablar. Por ejemplo, la presión que recién lo nombraba. La presión sobre los líquidos, sobre los sólidos, no va a tener efecto, porque la presión no afecta al volumen que tiene un sólido o que tiene un líquido. Sí lo vamos a tener que tener en cuenta a la presión en un gas, porque al comprimir un gas, si nosotros hacemos presión y comprimimos, disminuimos su volumen, lo que estamos haciendo es modificar su concentración. Y ahí sí vamos a tener efecto de la velocidad, ¿sí? Sobre la velocidad. Y a ese punto quería llegar yo, a la concentración, que va a ser el punto central, el punto más importante. Porque la concentración va a ser el factor que vamos a medir para poder determinar la velocidad de una molécula. Aquí nosotros hemos dado una definición teórica de la velocidad, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo lo hacemos prácticamente en el laboratorio, porque para determinar la velocidad de una reacción, tengo que hacer el experimento, ¿sí? Ahí no me sale. Antes, ¿qué hacíamos con la termodinámica? Me iba a la biblioteca, sacaba el libro donde estaban las tablas de las entalpías estándar, hacía una suma, una resta, la IDGs, y se acababa el problema. Ya conocíamos nosotros la entalpía estándar
para la reacción y podíamos saber si era exotérmica, endotérmica, si favorecía o no a la espontaneidad, etcétera, todo lo que habíamos hablado antes. En cambio, acá, para la velocidad, no. A la velocidad la tengo que determinar en el laboratorio. No puedo yo sacar valores estandarizados, tabularlos para que me sean útiles para otra reacción. Si yo tengo una reacción que no se ha estandarizado, que no se ha medido la velocidad, ¿sí? No puedo yo buscar valores en tablas para solucionar el problema. No, la voy a tener que hacer a la reacción y medir a la velocidad. Para eso vamos a definir, para este caso, lo que se denomina ley de velocidad. Ley de velocidad. ¿Sí? Y les repito, por favor, suele ser un tema controversial luego cuando lo charlamos en el examen, ¿no? O cuando ustedes quieren aplicar el concepto de la velocidad. Esta definición que hemos dado acá es una definición teórica. ¿Cómo medimos la velocidad? Midiendo la variación de concentración en el tiempo. Perfecto, perfecto. Pero ahora, lo que vamos a encontrar es lo que llamamos ley de velocidad. ¿Cómo se modifica la velocidad cuando nosotros modificamos la concentración de una sustancia o de un reactivo? ¿Sí? No estamos diciendo que siempre vamos a alargar de concentración 1 molar y listo, y mido la velocidad como se va desapareciendo ese mol por litro en el tiempo. No, acá vamos a decir, tengo una sustancia A, una sustancia B, y quiero hacer la reacción. Pero si en vez de poner a la sustancia A 1 molar, la pongo 2 molar, ¿qué pasa a la velocidad? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué incidencia tiene la modificación de la concentración en la velocidad? No en la definición, porque la definición ya está fijada, ¿no? Está clara la diferencia. Bueno. Miren, la ley de velocidad va a depender del tipo de reacción que tengamos. Porque hay reacciones como, por ejemplo, yo les había comentado, el carbonato de calcio, el carbonato de calcio es lo que obtenemos en las caleras, en las minas de cal, ¿no es cierto? Acá en el cerro tenemos algunas minas de cal que ya no se utilizan, no sacamos cal de acá, pero antes sí había hornos para producir cal. Detrás del dique también, esas manchas blancas que hay detrás del dique, uno que va por atrás, ahí se obtiene carbonato de calcio. El carbonato de calcio, yo le hago la reacción, el carbonato de calcio, mediante calor, este símbolo asterisco atravesado de calor, se descompone formando dióxido de carbono y óxido de calcio. El dióxido de carbono es un gas que se va por la chimenea de la calera, ¿no es cierto? Cuando nosotros lo descomponemos esto y obtenemos un producto blanco sólido, que es el óxido de calcio, que le llamamos cal viva. Esta es la cal viva. Fíjense que esta reacción se llama reacción de descomposición. A partir de un producto, de un compuesto, obtenemos dos sustancias más simples. No simples en su totalidad, porque serían de un solo átomo, sino más simples en su constitución que la original. Entonces, este tipo de reacción, en donde hay un reactivo A que produce productos, ¿sí? Una sola sustancia que da productos, cuando nosotros vamos a explicitar la ley de velocidad para este tipo de reacciones, vamos a decir que la velocidad depende de la concentración de A,
porque esa es la que vamos a variar, pero el igual implica que aparezca una constante de velocidad para esta reacción, pero A hay que elevarlo a un factor n, a una potencia n, que se denomina orden de la reacción. N se llama orden. Orden de la reacción. ¿Sí? Miren, traten de de imaginar lo que pasaría en una reacción cualquiera, puede ser esta genérica, ¿no? En esta reacción genérica. Imaginen qué pasaría si nosotros modificamos la concentración de alguna de las sustancias, qué pasa con la velocidad, en función de la teoría de las colisiones. Miren, en un recipiente, en vez de poner 10 moléculas de A y 10 de B, pongo 10 moléculas de A y 20 de B. ¿Qué creen ustedes que podría pasar con la velocidad de la reacción? En función de los choques. Pongamos 20 de A y 20 de B en el mismo recipiente. ¿Qué le va a pasar a la velocidad? ¿Cómo van a ser los choques? ¿Va a haber más choques, puede ser? Bien, va a haber más choques. Entonces, si hay más choques, ¿qué podría? Mayor velocidad. Bueno, uno podría suponer que al modificar la concentración, al aumentar la concentración, lo que podríamos lograr es aumentar la velocidad porque la cantidad de choque sería mayor. ¿No es cierto? Es lógico de pensar. Sin embargo, no todas las reacciones ocurren de esta manera, con esta linealidad entre la concentración y la velocidad. ¿Sí? No es directamente proporcional. Acá estamos diciendo de que esta proporcionalidad entre B y la concentración no es directa, sino que está afectada por un exponente acá, que es el orden de la reacción, es el que realmente debemos encontrar en el laboratorio haciendo la reacción. Miren, vamos a encontrar en el laboratorio. Nosotros vamos a hacer la medición de la velocidad por cualquiera de los métodos ya que hemos hablado, colorimétrico, enzimático, qué sé yo, de masa, de análisis de radiactividad, etcétera, etcétera. Cualquiera de los métodos que tenemos para determinar la velocidad, ¿no? Entonces, vamos a hacer un análisis de este tipo. Vamos a poner varias columnitas y vamos a poner acá concentración de A y acá velocidad medida. ¿Ah? Velocidad medida. Entonces, vamos a suponer que la concentración de A es 1 molar, ¿sí? La unidad, lo que ustedes quieran, y la velocidad que nosotros medimos es 1. ¿Ah? Y resulta que nosotros duplicamos a la concentración de A, volvemos a medir la velocidad a ver si se ha modificado y la velocidad no se modificó. Vale 1. ¿Me quieren decir, para este caso, cuánto vale n? ¿Cuánto podrá valer n si nosotros modificamos a y la velocidad no cambia? 1. ¿Por qué?
porque no modificaría a la concentración. ¿Cómo que no? Si n vale 1, y yo pongo acá 1 molar, 1 a la 1 es 1. Pero si pongo 2 molar, 2 a la 1 es 2. Valdría lo que vale la base. ¿Eh? ¿No? Valdría lo que vale A. A ver, si es 2 molar y esto vale 2, 2 al cuadrado es 4. Es 4. No. Yo, no estoy haciendo eso, porque a mí la velocidad me dice que se mantiene constante, no se modifica. ¿Qué valor de n me permite encontrar con esta ley, ¿sí?, que no hay cambio en la velocidad? ¿Qué valor de n me dice que la velocidad es constante? 0. No es 1. A ver, Brandon. 0 entonces. El Anularía la 0. ¿Por concentración. qué el 0, Brandon? Porque anularía la concentración. A ver, concentración 10 elevada a la 0, ¿cuánto es? Todo número elevado a la 0 es 1. Todo número 0 da 1, Perfecto. profe. Todo número elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, a la velocidad, ¿cuánto vale? Uno. ¿Decir? No. Si Constante. todo esto es 1, pues K por 1 es K. Quiere decir que la velocidad es constante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, si nosotros vamos al laboratorio, hacemos la determinación de las velocidades para diferentes concentraciones, y yo estoy viendo que por más que cambio la concentración, la velocidad se mantiene constante, quiere decir que n vale 0. Vale 0. Y se dan esas situaciones. Por ejemplo, esta reacción, ¿sí?, por más que nosotros pongamos más carbonato de calcio, la velocidad sigue siendo la misma. ¿Sí? No hay caso de aumentarla. Yo quiero que quede perfectamente claro lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? De acuerdo a la ley de velocidad, que es esta, para una reacción de un solo reactivo, estamos tratando de determinar cuánto vale n. Esto es, ¿qué le pasa a la velocidad cuando nosotros variamos la concentración de ese único reactivo? Si la velocidad no cambia al cambiar la concentración de reactivo, digo, el orden de la reacción es 0. En cambio, si nosotros tuviéramos la situación en donde la concentración de A, 1, la velocidad es 1, y si duplicamos la concentración, se duplica la velocidad. ¿Cuánto vale n? Uno. 1. Correctísimo. ¿Por qué? Porque si n es 1, supongamos, para la concentración de A igual a 1, 1 a la 1 es 1. Una vez K sería la velocidad. En cambio, si A ahora es 2, 2 a la 1 es 2, es decir, el doble. 2 veces K vale la velocidad. Se va al doble. Y si lo pongo 3 veces más la concentración, la velocidad es el triple. ¿Sí? Es decir, es directamente proporcional. Si se duplica la concentración, se duplica la velocidad. ¿Sí? Esa es la acción que tendría la concentración del reactivo en esa reacción. Y si nosotros tenemos para el valor, para valor 1, velocidad 1, y para valor 2, velocidad 4, ¿cuánto valdría n? 2, profe. 2, ¿por qué? Porque 1 a la 1 es 1. En cambio, 2
a la 2, 4. ¿Lo ven? Es decir, yo voy a tener que interpretar el cambio de la velocidad cuando cambiamos la concentración para obtener n. Sabiendo la constante de la reacción, lo que estamos haciendo nosotros es duplicar la velocidad para una determinada concentración. Entonces, lo que hago yo es medir la concentración de A inicial que yo estoy haciendo en la reacción, medir la velocidad y con estos datos encontrar n. ¿Sí? Y con eso ya conozco cuál es la ley de velocidad para esa reacción. ¿Qué significa conocer la ley de velocidad? Determinar qué incidencia tiene la concentración inicial de reactivos en la velocidad de la reacción. Eso implica determinar el orden de la reacción. ¿Sí? Esta estructura de ley es para un reactivo que forma producto, es decir, una reacción de descomposición. ¿Sí? ¿Puedo borrar acá? Abajo. Fue una pregunta, espere. ¿Qué dice en A? A, la flechita, la palabrita esa que es, no la logro definir. ¿Acá? Arriba. ¿Qué está? Productos, creo que dice. Productos. Ahí, productos. Ah, Aquí gracias, tengo profe. un reactivo que me da productos. ¿Sí? Ahí está, gracias. A ver, vamos a acercarnos, no sé si... ¿Está mejor? ¿Ven toda la pantalla, toda la pizarra? Sí, profe. Sí, profe, Sí, profe, mucho se ve mejor. bien. Sí, profe. Gracias, profe. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si nosotros tenemos una reacción del tipo A más B que me da productos? Es decir, yo ahora tengo dos reactivos. Pues la ley de velocidad va a ser igual a la constante de velocidad multiplicado por la concentración de A elevado al orden de la reacción n para A, multiplicado por la concentración de B elevado a la m, que será el orden de reacción para B. ¿Sí? Y n más m es igual al orden total de la reacción. Si este vale, si es de primer orden para A y de segundo orden para B, pues diremos que la reacción es de tercer orden. ¿Sí? O de orden 3. Se suman los órdenes para cada uno de los reactivos para obtener el orden total de la reacción. ¿Cómo hacemos ahora para encontrar N y M? ¿Sí? Recién, en nuestra tablita, a ver, lo voy a bajar para que estamos viendo. En nuestra tablita pusimos concentración de A y la velocidad. Pero ahora yo tengo concentración de A y concentración de B. Y recién vamos a medir la velocidad. Y de acá vamos a sacar el orden. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Pongo concentración de A, 1. Concentración de B, 1. Y mido la velocidad. Pongamos 1. Y solamente modifico A. 2. A B lo dejo como está. Entonces, la modificación de la velocidad, ¿a quién se debe? A A, que es el único que yo modifiqué. Si me da 1, pues n vale 0. Si me da el doble, pues n vale 1. Si me da 4, n vale 2, etc. Como recién. Pero esto se mantiene constante. Y una vez determinado n, hacemos 1, 1, 1, y ahora a A lo dejo constante, duplico B y veo qué le pasa a la concentración, a la velocidad,
para sacar el orden de M, porque ahora lo único que está modificándose es B. ¿Sí? Voy modificando de a un reactivo por vez para conocer el orden de ese reactivo para la reacción. Así puedo tener 2, 3, 4 reactivos distintos, cada uno va a tener un orden y lo voy a encontrar dejando todos los reactivos constantes excepto uno que es al que le vamos a calcular el orden. Vamos dejando uno por vez y así podemos determinar el orden a cada reactivo. Obviamente que la ley va a ir ampliándose para A, B y C, para A, B, C, D, etc. ¿Sí? Profe, ¿qué dice ahí en N más M igual a... Orden total. Orden Gracias, total profe. de la reacción. Entonces, si yo ahora, ya conociendo la ley de velocidad, les preguntara, díganme, si yo modifico la concentración, ¿qué efecto tiene sobre la velocidad? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo dijo, profe? Si nosotros en una reacción química modificamos la concentración de los reactivos, ¿qué efecto tiene esa modificación sobre la velocidad? ¿La aumenta, la disminuye? ¿Cómo afecta a la velocidad la modificación de la concentración? ¿Cuál es la respuesta? Dependiendo del cambio. Si no había cambio, es que el orden era cero. Depende entonces del orden de la reacción. ¿Sí? Miren ustedes, si yo les hubiera preguntado a principio de año a qué temperatura hierve el agua, ¿qué me hubieran respondido ustedes? A 100 grados. Ajá, ¿y ahora qué me responden, Lautaro? Variando la atmósfera, ¿no? Así. Depende De la presión. de la presión atmosférica. Dígame a qué presión atmosférica, yo le digo qué temperatura hierve el agua. ¿Sí? Porque hay una dependencia directa de la presión. Lo mismo acá. Al principio la pregunta era, si yo aumento la concentración, ¿qué le pasa a la velocidad? Y aumenta porque hay más choque. No es así. Dígame cuál es el orden de la reacción, yo le voy a decir qué es lo que pasa con la velocidad. ¿Entiende la respuesta? Ya, profe, No sería la escucho. velocidad. ¿Cómo? ¿Cómo, Ezequiel? La velocidad varía dependiendo de la reacción. La velocidad varía o no dependiendo del orden de la reacción. No de la reacción, del orden de la reacción. Esto, N o M, ¿sí? Estos valores son los que me van a dar la justa sobre la variación de la velocidad. Díganme cuánto es el orden de la reacción y yo les digo si se va a modificar o no. Y si se modifica, ¿cuánto? Si es lineal, si es cuadrática, si es cúbica, etc. ¿Sí? A ver, si en esta reacción genérica, en donde A me da producto, yo duplico a A, ¿qué le pasa a la velocidad? Aumenta, profe. ¿Por qué me decía eso, Ezequiel? Que lo duplicaría.
No Pero depende. si n vale 0, Ah, bueno, claro. por eso les estoy diciendo, díganme cuánto vale el orden de la reacción, cuánto vale el exponente, yo le contesto la pregunta. ¿Me entendés, Ezequiel? Sí, profe, ahora sí, claro. Claro, no puedo yo responder ligeramente, aumenta la velocidad, porque son directos. No, no son directamente proporcionales. Son proporcionales a la concentración elevada a una potencia, que esa es la verdadera variable que me va a decir qué le va a pasar a la velocidad. ¿Sí? Porque esto puede valer 0, puede valer 1, puede valer 2, etc. No es lo mismo que valga 1 que valga 2, porque si vale 1 es lineal, es directamente proporcional, duplico la concentración, duplico la velocidad. En cambio, si vale 2, al duplicar la concentración, cuadruplico la velocidad. Ya, se me hace ya una parábola, ¿no es cierto? Es cuadrática la cuestión. Y si vale 0, una recta, constante. La velocidad siempre vale el mismo valor. A ver si me dejan quitar el... Si nosotros pudiéramos graficar ahora, ya hago un gráfico pequeño nomás. ¿Cuánto vale la velocidad? Dependiendo de la concentración. Si yo modifico la concentración, ¿cuánto vale la velocidad? ¿Sí? Bueno, esto es para n igual 0. Esto es para n igual 1. Esto es para n igual 2. ¿Lo ven? Si n vale 0, la velocidad es constante, no me importa la concentración. En cambio, Como una función. una función, obviamente. Obviamente. ¿Sí? Si n vale 1, es directamente proporcional. Duplico la concentración, duplico la velocidad. Chao. Así de fácil. Y si n vale 2, ya es una parábola. No quiero preguntar si n vale 3. ¿Qué función tengo? Forma una S. Una S parecido. Exactamente, se llama sigmoide justamente porque es una Sigmoide. S. ¿Y vale 4? Una parábola. De nuevo la parábola. Y todo de ahí en más, todos los impares son sigmoides, todos los pares son parábolas. ¿Sí? Bueno, parece que andan bien en geometría analítica. Bueno, ¿se entiende cómo es la dependencia de la velocidad en función de la concentración? ¿De qué depende? De n, o sea, del orden de la reacción. Le llamamos n para A, pero para B será m, para ¿sí? Etcétera. Tenemos para varios reactivos. Entonces, díganme cuánto vale el orden de la reacción para ese reactivo y yo les digo qué incidencia tiene la concentración de ese reactivo en la velocidad. ¿Eh? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. espectacular. Miren, de la cinética esto es lo más importante, ¿no? Lo más importante. Hay una variable más que deberíamos estudiar que modifica a la velocidad, ¿no? Que de hecho lo vamos a charlar, pero un poquito nomás después. Probablemente en alguna otra asignatura, no sé si en conocimientos materiales, a lo mejor lo incorporado lo ven con un poquito más de profundidad. A ver, el primer problema que nosotros tuvimos cuando empezamos este bloque de conocimientos es
esta reacción que yo quiero hacer, esta reacción genérica, A más B que me da C más D, ¿es espontáneo? No. Fuimos a la biblioteca, sacamos un libro, estaban las tablas de las entalpías de formación, hicimos la aplicación de la ley de Hess, suma, resta, y dijimos, bueno, el delta H es negativo, entonces vamos bien porque libera energía, entonces esto favorece a la espontaneidad. O dijimos, no, es positivo, hay que hacer un estudio de costo para ver si lo que vamos a producir merece que gastemos la energía que le tenemos que poner para obtener ese producto, ¿no? Este fue el primer paso. El segundo, la segunda gran incógnita a responder de la reacción era, ¿cuánto tiempo tardo yo en obtener C y D? Porque si yo voy a ofrecer para la venta alguno de estos productos, lo tengo que tener disponible para venderlo. No vaya a ser que me demore 5 años, voy a hacer negocio hoy y voy a entregar el producto en 5 años. ¿Sí? O que yo ofrezca el producto y por hacerlo rápido, explote todo porque libera la energía en forma instantánea, en una bomba, lo que estoy haciendo, y la hago explotar. ¿Sí? Así como el gallego que compró una caja de fósforo y como era desconfiado, probó cada uno de los fósforos en el camino desde el almacén hasta la casa, a ver si prendían o no. No sé si es medio raro lo que ha hecho el gallego, pero Y cuando uno, ¿cómo? Así que, y cuando uno es desconfiado, digo, sí, ¿viste? Por desconfiada llega a la casa y no tenía fósforo. Miren, la velocidad la puedo conocer determinando el orden de la reacción. Y ese orden de la reacción ya viene fijo para cada reacción. No la puedo modificar, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Si demoro 5 años en producir el producto, no lo voy a poder vender nunca. No. Ahora conocemos la ciencia química de una manera tal de que podemos desde afuera dominar la reacción. Así como nosotros podemos hacer que se produzca un evento que va en contra de la espontaneidad, entregando la energía, tenemos una bomba para hacer subir el agua, también acá tenemos nuestros recursos para modificar la velocidad de la reacción. ¿Sí? Eso lo hacemos mediante sustancias que reciben el nombre genérico de catalizadores. Catalizadores. A ver. ¿Sí? Catalizadores. ¿Cómo definimos a un catalizador? Un catalizador es una sustancia que, agregada a una reacción química, produce una modificación en la velocidad. ¿Sí? Modifica la velocidad. Si digo modifica, es porque la aumenta o la disminuye. Hay sustancias que son catalizadores positivos, es decir, son aceleradores de la reacción, aumentan la velocidad. Y hay otros que son catalizadores negativos, se denominan retardadores, es decir, profe, frenan. los autos tienen los catalizadores que le llaman, en los escapes. Sí, en el caño de escape se ponen los catalizadores para evitar que salgan productos no totalmente oxidados, o sea, y que sean tóxicos, ¿no es cierto? Entonces, ahí ponemos el catalizador para rápidamente combinar a los productos no oxidados con el oxígeno y que salgan a la atmósfera como sustancias no contaminantes, ¿no? Sale como agua. Pero no es condensación, eso es condensación, ¿no? Condensación del medio ambiente a veces.
A ver, ¿de qué va a depender que yo utilice un catalizador positivo o uno negativo? Y de la reacción química, obviamente. ¿Sí? Si yo quiero producir algo rápidamente que se demora mucho tiempo, a ver, ¿ustedes conocen los productos plastificantes para la madera? ¿Cómo, profe? Hay productos, van a la pinturería y piden un producto que viene, que es un tallito con un líquido que es un plastificante. El barniz, profe. Como laca. El barniz. No, el barniz no, el barniz no. Porque el barniz lo que haces vos es pasarlo sobre la madera y al evaporarse el solvente queda impregnada la madera, ¿no es cierto?, con la tonalidad que tiene el barniz. En cambio, estos plastificantes, es decir, se le forma una capa de plástico arriba, tienen el tarrito y un pomito o una botellita que complementa a ese tarro donde viene el líquido. Entonces, cuando yo quiero plastificar, lo que hago es echarle ese líquido de la botellita y mezclarlo rápidamente y empezar a pintar, porque ese líquido que viene en la botellita es el acelerador de la reacción. Lo que hace es empezar a producir estos reactivos que están dentro del frasco, no reaccionan sin el acelerador, no reaccionan, mantienen mucho tiempo así líquido, con ese líquido comienzan a reaccionar, forman el plástico y cuando lo deposito yo sobre la madera. ¿Sí? Ahí si yo le agrego el líquido este y no lo uso, pues se me endurece dentro del tarro y lo tengo que tirar, no me sirve más. ¿Sí? Es decir que tengo un catalizador que lo que hace es comenzar y acelerar la reacción de los reactivos que están dentro de ese tarrito. Los formadores. El plástico es un polímero, ya lo vamos a ver cuando veamos orgánica. ¿Profe? Entonces yo tengo dos reactivos que van a formar el plástico, pero que no reaccionan químicamente porque la reacción no se produce sin el catalizador. Cuando yo agrego ese catalizador, empieza la reacción y se forma el polímero, el plástico, que es el que va a dar la terminación suave arriba de la madera. ¿Se entiende eso? Eso sería el uso de un catalizador positivo, de un acelerador. Pero en vez de tener eso, supónganse ustedes que nosotros tenemos una fábrica de recipientes de plástico, de estos plásticos que se llaman termosensibles, son productos de condensación, así se llaman, ¿no? Ya cuando veamos orgánica lo vamos a ver con mayor detenimiento, donde cuando yo mezclo los reactivos, inmediatamente comienza la reacción y se endurece ese plástico rápidamente y yo lo que quiero hacer es ponerlo en un molde primero antes de que se endurezca, para obtener, qué sé yo, un autito. Quiero tener un autito de plástico. Antes venían unos autos que duraban eternamente, se llaman Duravit, eran espectaculares cuando yo era chico, bueno, ese polímero se produce rápidamente, se endurece rápidamente, y si yo no tengo tiempo de ponerlo en el molde, pues se va a endurecer tomando cualquier forma y ya no lo puedo utilizar más, lo tengo que tirar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner un retardador de la reacción, para que me dé tiempo de colocar ese plástico en el molde, y una vez que esté en el molde, recién endurezca para obtener esa sustancia ya moldeada. ¿Sí? Es decir, va a depender de lo que yo necesite fabricar, si yo voy a utilizar un catalizador positivo o uno negativo, un acelerador o un retardador. ¿Sí? Pero el catalizador no solamente modifica la velocidad, sino que tiene que cumplir otra condición. Profe, creo que Brandon le quería decir algo. Ahí voy. No forma parte
de la estequiometría de la reacción. Ya vamos a ver qué significa esto. Soy yo, se lo ve trabado al profe. ¿Trabado qué? La imagen. La Profe, imagen sí está media jodida, debe ser por el internet. a esos catalizadores puede ser que también se los use cuando se trabaja con fibra de vidrio. Sí, sí. Sí, a la fibra de vidrio se la produce justamente así, se pone esa malla, luego el líquido, ¿no es cierto? Y el acelerador para que endurezca ese líquido con la malla de vidrio, ¿no? Bueno, entonces lo que está trabado debe ser el internet, no yo. Bueno, a ver, segunda condición, les decía, no forma parte de la estequiometría de la reacción. Miren, si yo tengo una sustancia A y B para que forme C más D, y esta reacción se demora mucho y yo quiero hacerla rápidamente, le agregamos un catalizador. ¿Sí? Resulta ser que con el catalizador comienza la reacción y produce C más D, y además el catalizador se obtiene al final de la reacción sin ningún cambio químico. La sustancia sigue siendo exactamente la misma. Vamos a ver cómo es el mecanismo de reacción, el mecanismo de acción de un catalizador para que lo podamos entender a este concepto. Pero resulta que el catalizador, fíjense en esta ecuación, como aparece en reactivos y en productos, ¿sí? Pues lo que puedo hacer es cancelar tachín, tachín. ¿Sí? ¿Y qué me queda? La reacción como si el catalizador no existiera, porque no va a formar parte de la estequiometría de la reacción, no lo tengo que tener en cuenta. Hay reacciones que necesitan apenas un poquito de catalizador, ocurre la reacción y no hemos gastado demasiado en ese catalizador, porque lo recupero al final. En algunos casos se los puede reutilizar, en otros no, pero la reutilización o no va a depender del costo del catalizador que tengamos en una reacción. El agregado del catalizador no forma parte de mi ecuación estequiométrica, ¿sí? No lo voy a tener en cuenta. Así como lo puse al principio, así lo voy a obtener al final. Y tercero, lo más importante de todo, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. ¿Cuál es su mecanismo de acción de un catalizador? ¿Por qué el catalizador modifica la velocidad? Bueno, yo voy a borrar acá para que podamos hacer una gráfica y poder entender cómo actúa el catalizador. Si nosotros graficamos la energía, que puede bien ser la entalpía de una reacción, en función del tiempo en que transcurre la reacción, ¿sí? Supongamos que la reacción es exotérmica, es decir, esto lo he determinado mediante la variación de la entalpía con la termodinámica. Si es exotérmica, quiere decir que en este nivel inicial estaban los reactivos y en este nivel final están los productos. Es decir, desde aquí hasta aquí hay un delta H, que es el que mide la termodinámica. Claro, es negativo,
porque es final menos inicial. Entonces, por eso me da negativo. Esto es una reacción espontánea, decimos nosotros, ¿cierto? Porque libera energía. Pero fíjense que si yo mezclo oxígeno con hidrógeno para formar agua, y le calculamos el delta H es negativo. Dice, esto, si yo mezclo hidrógeno con oxígeno, obtenemos agua. Y hago la mezcla y no pasa nada. No pasa nada y no llueve, no se forma el agua, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, simplemente porque lo que me mide la termodinámica es estado inicial y estado final, pero no me está contando lo que pasó en el medio. Uno imagina que la reacción debería ocurrir liberando energía de esta manera. Y listo, se acabó el problema. El agua del tanque y el agua del piso, ¿cierto? Tanque elevado y el tanque del piso. Sin embargo, sucede en muchas reacciones que para que pasen los reactivos a ser producto, hay que superar un valor energético que se llama energía de activación. Energía de activación. Miren, para que ustedes me puedan entender esto. Supónganse que nosotros tenemos el tanque en el techo y el tanque en el piso, ¿sí? Que teníamos esta situación con la llave. Esto lleno de agua y esto vacío. Si nosotros abrimos la llave, todo el agua para abajo, sería este camino. Pero se rompió la llave, no la puedo abrir. Está rota la llave. Entonces, alguien dice, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a poner una manguera en el tanque arriba para que salga el agua. Así la puedo bajar. Entonces, ponemos la punta de la manguera acá, la punta de la manguera allá, y esperamos que salga el agua. ¿Sale el agua? No. No, Es el impulso. no. ¿Qué tengo que hacer para que salga el agua? Soplar. Sacar el aire. Ajá. Soplar, más que soplar, ¿qué hacemos, Brandon? Si soplo, lo va a seguir teniendo aire acá. ¿Qué hacemos? Aspirar el aire. Aspirar el aire desde acá, ¿no es cierto? No se hagan los pícaros con la nafta, ¿no? Ya estoy viendo que deben tener picardías por ahí. Ajá, ¿listo? Entonces, lo que hacemos es aspirar de manera tal de que el agua aumente su energía potencial gravitatoria hasta llegar al lugar de altura máximo de la manguera. Y una vez que pasó por ahí, listo. Ahora sí se larga el proceso, ¿sí? Es decir, sorteamos este aumento energético que al principio es un gasto, obviamente, pero que después me lo devuelve el sistema. A esta energía extra me la devuelve el sistema y esta diferencia que hay desde el inicio hasta el final me lo mide la termodinámica. Esta no me lo mide la termodinámica porque eso depende del caminito que sigo desde el inicio al final. La termodinámica ahí no se mete. Pero sí la cinética. Entonces, la cinética me dice, miren, necesito una energía de activación, pasar este bordito para que recién comience la reacción. Y ahí está el mecanismo de acción que tiene el catalizador. ¿Qué hace el catalizador? A ver, yo voy a poner ejemplos genéricos como para que podamos más o menos tener una idea de lo que sucede. En un automóvil, chocar de frente ahora no es tan problemático como antes, porque tenemos el airbag. Nos vemos protegidos. Incluso hay autos que traen airbag laterales con mayor protección. Obviamente que la estructura del vehículo hace que el choque de delante o de atrás traigan menos consecuencias que un choque lateral. Una puerta puede hundirse
y causar daño por más airbag que tengamos. Es decir, hay lugares del auto que son más frágiles y causan más daño el mismo tipo de choque que en otros lugares. ¿Sí? Se los arregla a los autos, los construye a los autos de manera tal de fortalecer ciertos lugares porque los choques son más frecuentes. Entonces, lo mejor es mucho más duro el auto al frente que el costado. ¿Sí? Lo mismo pasa con las moléculas. Hay sitios de la molécula en donde hay fragilidad y un choque produce ruptura de sus enlaces. En cambio, en otras posiciones esa molécula es mucho más fuerte y tengo que dar mucha más energía para romper ese enlace. Y ahí viene la acción del catalizador. Si el catalizador es positivo, es decir, acelera, es porque se une con la molécula del reactivo y expone de ese reactivo la parte más frágil de la molécula. De tal manera que cualquier choque sea efectivo, produzca la rotura. En cambio, si el catalizador es negativo, lo que hace es exponer de esa molécula la parte más resistente. Entonces, cuando choca algo a esa molécula, voy a tener que hacerlo con una energía muy grande para poderla romper. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, si nosotros usamos un catalizador positivo, es decir, aquella que expone la parte más débil de la molécula, lo que estoy haciendo es disminuir la energía de activación. Acá, ¿cierto? Apenas hace falta un poquito de energía de activación y ya la reacción comienza porque hemos roto fácilmente a la molécula en su parte más débil. En cambio, si nosotros usamos un catalizador negativo, es decir, uno que frena la reacción, es porque hemos expuesto de la molécula la parte más resistente y esto tiene un aumento. Entonces, la línea azul sería un catalizador negativo que aumenta la energía de activación, mientras que la línea roja va a ser un catalizador positivo, lo que hace es disminuir la energía de activación. ¿Sí? ¿Podría subir un poquito la cámara, profe, por favor? Gracias, profe. Entonces, repito, el negro acá sería la reacción sin catalizador. Si le ponemos un catalizador positivo, es decir, aquel que expone de la molécula su parte más frágil y se rompe con facilidad, entonces vamos a tener una energía de activación mucho menor. Ahí está el rojo. Esta reacción ocurre rápidamente. En cambio, si nosotros usamos un catalizador negativo, la que expone la parte más resistente de la molécula, yo voy a necesitar una energía mucho mayor para romper la molécula, entonces aumenta la energía de activación. Y esta va a ocurrir mucho más despacio. Recuerden que la velocidad crítica es una velocidad promedio. Si yo estoy haciendo que choquen solamente de un solo lado donde es más frágil, ¿sí? Esa velocidad baja rápidamente, la velocidad crítica. Entonces hay muchas moléculas que pueden romper los enlaces. Al revés sería cuando nosotros exponemos la parte más resistente de la molécula. ¿Sí? Fíjense la importancia que tiene ahora la parte del camino que yo le ofrezco a la reacción. La termodinámica no me lo mostró, me lo muestra la cinética de la reacción. Los catalizadores tienen
tiene una clasificación que depende de muchos aspectos. Uno de estos es justamente si aceleran o si retardan la reacción, catalizadores positivos y negativos. Pero también podemos tener la clasificación de acuerdo al estado de agregación que tiene el catalizador, porque esto de formación de plástico que yo les decía recién, si yo agrego el catalizador, tengo que pintar rápidamente con el plástico porque se empieza a formar y se endurece si no lo esparzo sobre la madera. El catalizador queda adentro del plástico, no lo puedo retirar, aunque no forme parte de la estequiometría, yo lo estoy perdiendo a ese catalizador. Pero tiene la ventaja de que se distribuye homogéneamente, forma parte homogénea del sistema del plástico. En cambio, hay otros catalizadores, como por ejemplo una plancha de platino. El platino tiene electrones deslocalizados que se usan para que las moléculas se acomoden de una manera en particular sobre el platino y quedan así expuestas para los choques, ¿sí? El catalizador de platino es uno de los más utilizados, claro, pero ¿qué pasa? No queda adentro del producto, sino que el producto se pone arriba del catalizador, digamos, el reactivo se pone arriba del catalizador, se forma el producto, lo retiro y queda el platino para volverlo a utilizar. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de usar un catalizador homogéneo, aquel que forma una única fase con los reactivos, o el catalizador heterogéneo, separado en otra fase diferente? Bueno, la ventaja es que el heterogéneo lo puedo reusar, porque no lo pierdo. El homogéneo no queda integrado con el producto y lo pierdo. Este sería un costo más a tener en cuenta. Pero la ventaja del homogéneo es que rápidamente cataliza toda la reacción, porque al mezclarse homogéneamente en cualquier punto está actuando ese catalizador, aumentando o disminuyendo la reacción. En cambio, el otro, como es una superficie, solamente lo que está sobre esa superficie está catalizado. Todo lo demás se tiene que mover y llegar hasta el catalizador para poder modificar la reacción. ¿Sí? Entonces, la calificación de catalizadores homogéneos o heterogéneos se da en función de si está en la misma fase, o sea, forma una sola fase con un reactivo o una fase separada, ¿no? Es heterogéneo. Otra clasificación de los catalizadores se da de acuerdo a la especificidad que tienen. Esto de la especificidad. El platino, por ejemplo, es un catalizador absolutamente inespecífico. Puede catalizar una infinidad de reacciones, muchísimas, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que quiero catalizar, usamos el platino y ahí estamos catalizando ese tipo de reacciones. En cambio, hay otras reacciones que necesitan un catalizador determinado, no funcionan con cualquier catalizador, sino que hay que determinar cuál es el mejor catalizador, cuál es el más específico para esa reacción. Hay un grupo de catalizadores de una especificidad tremenda que se llaman enzimas. Ustedes seguramente lo han visto en biología. Enzima, con Z. Algunos autores le llaman las enzimas, otros dicen los enzimas, pero la misma cosa. En la biología, todas las reacciones de nuestro organismo están catalizadas por enzimas. Por ejemplo, la reacción que fosforila la glucosa para poder utilizarla sacando energía, hay que ponerle un fosfato, ¿no? En carbono 1 y en carbono 6. Apenas la glucosa entra a una célula, inmediatamente se fosforila.
Para ponerle un fosfato a la glucosa se usa una enzima que se llama glucosa 1-fosfato o glucosa 6-fosfato, dependiendo en dónde le vamos a poner el fosfato. Si en el carbono 1 o en el carbono 6. Y esa enzima hace exclusivamente eso, no sirve para ninguna otra cosa, más que ponerle fosfato a la glucosa en tal carbono. ¿Sí? No me sirve para poner en otro carbono, solamente para ese carbono. No me sirve para otra sustancia que no sea la glucosa. No me sirve para poner otra cosa que no sea fosfato. ¿Sí? Es exclusiva para esa reacción. ¿Sí? Así son todas las enzimas. Bien. A ver si hacemos un poquito, un resumen de lo que hemos visto para no perder la idea de lo que estamos aprendiendo. El problema es una reacción química cualquiera, A más B que me da T más D, que quiero determinar en primer lugar si es espontáneo o no. ¿Qué utilizo? La termodinámica, ley de Hess, voy a la biblioteca, saco el libro, las tablas, energías de formación, estándar, hago suma, resta con la ley de Hess, chao, ya tengo el resultado. Si es positivo, no es espontáneo o no favorecida la espontaneidad, y si es negativa, está favorecida la espontaneidad. ¿Sí? Es entalpía lo que estamos midiendo. Bien, tenemos la primera parte. Espontánea, perfecto, no necesitamos energía y vamos a obtener el producto sin inconveniente, por el momento. Positiva, acá hay que poner energía, no importa, lo podemos hacer, vamos a gastar energía, pero lo podemos hacer. ¿Sí? Entonces, va a depender de la parte económica, ya si conviene o no gastar en la energía necesaria para producir la reacción, pero lo podemos hacer. El tema está en con qué velocidad. ¿Cuál es la velocidad que nos conviene a nosotros obtener ese producto? Bueno, haremos un estudio en el laboratorio ya haciendo la reacción para hacer los cálculos de los órdenes de la reacción para cada reactivo y el orden total de la reacción, y ver de qué manera influye la concentración de los reactivos en esa reacción. Vamos a determinar todas las etapas de la reacción y vamos a ver la gráfica, cuánto necesitamos de energía de activación, si la necesitamos para producir la reacción. Si necesitamos energía de activación, mucha, va a ser cara, pero buscamos un catalizador. Y en función de eso, vamos a ver si aceleramos, si retardamos la reacción, y si vamos a buscar un catalizador homogéneo o heterogéneo. Acuérdense que al homogéneo lo perdemos, al heterogéneo no, pero la ventaja está en la cantidad de reacción que podemos catalizar en función de la homogeneización o no de ese catalizador en la mezcla. Resuelto el tema de la velocidad, ya la manejamos a la velocidad de la reacción, ahora nos queda el tercer problema, que es cuánto de producto vamos a obtener antes de que se frene la reacción o que alcance el equilibrio. En el primer grafiquito que hicimos, nosotros dijimos que a partir de un tiempo determinado llegábamos al equilibrio. No siempre todos los reactivos pasan a ser producto y se logra el equilibrio. A veces pasa una partecita de los reactivos a producto y ya se equilibra la reacción y no obtengo más producto. Al equilibrio químico lo vamos a ver en la próxima semana y ahí vamos a terminar ya esta unidad. En la próxima clase
vamos a estudiar equilibrio químico. Importantísimo porque de ahí vamos a sacar uno de las variables más importantes que tiene la química, es la constante de equilibrio de una reacción. Una reacción escrita sin saber la constante no me dice casi nada. En cambio, si de esa reacción yo tengo la constante de equilibrio, voy a conocer mucho de cómo ocurre esa reacción química. ¿Vamos bien hasta acá? Más o menos se va enlazando el concepto de la termodinámica con la cinética. Sí, profe. Bueno, lo que les voy a escribir al lado acá. Profe, el número 3 ahí, profe, en los catalizadores, ese número 3. Mecanismo de acción. Mecanismo de acción. ¿Cómo actúa el catalizador? El catalizador es negativo, lo que hace es aumentar la energía de activación. Y si el catalizador es positivo, el mecanismo de acción es reducir la energía de activación. ¿Sí? Fíjense que si en vez de tener la gráfica para una reacción exotérmica, tuviéramos una para un delta H positivo, es decir, endotérmica, esto quiere decir que los reactivos están en un valor inferior y los productos están en un valor superior de energía, de tal manera que producto menos reactivo me da positivo, ¿no es cierto? Esto sería acá el delta H, ¿sí? El medido por la termodinámica. Y el intermedio, la gráfica, es esta. Es decir, yo inicialmente le tengo que dar un valor superior a lo que me marca la termodinámica para poder pasar la energía de activación y obtener el producto. Si tengo un catalizador negativo, pues vendré por acá, positivo digo, vendré por acá, disminuyendo la energía de activación, y si es negativo, irá por arriba. Esas son las dos gráficas que nosotros necesitamos para ver la diferencia energética de la termodinámica y el camino intermedio que me da la cinética. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, chicos? Si estamos todos ya en orden con los conocimientos que hemos obtenido ahora, nos va a quedar para la próxima clase ver el equilibrio químico. Profe, Sí, Ani. ¿algún ejemplo de un catalizador negativo y uno positivo? Disculpe que no termino de entender eso. Bueno, nosotros le llamamos catalizador positivo al que acelera la reacción. ¿Sí? Este que te comentaba yo sobre la formación de los plásticos. Hay una marca, voy a hacer propaganda, pero no es esa la intención, se llama Celoplast, ¿sí? No sé si sigue viniendo, yo creo que ha cambiado el nombre. Los que ahora. vienen para el combustible también, ¿o no, profe? ¿Serían positivos o no? Sí, también para el encendido del combustible, sí. Claro, los heladores de octanaje. Sí, el aceite de ricino. A ver, cuando nosotros colocamos ese catalizador, recién comienza la reacción, porque le estamos dando la energía suficiente para comenzar la reacción. ¿Sí? A sortear la energía de activación. ¿Por qué? Porque disminuimos la energía de activación y se larga la reacción. Si no le pongo ese catalizador, la reacción no se da. Y un catalizador negativo es un retardador. Es decir, cuando yo mezclo las dos sustancias, no quiero que sea rápida la reacción, porque necesito tiempo para moldearlo, por ejemplo, el plástico, y ponerlo en un molde. Si yo hago la reacción e inmediatamente se me forma en plástico y se me endurece, no me sirve de nada, lo tengo que tirar, porque no le doy tiempo para moldearlo. Por eso le ponemos un retardador, un catalizador negativo,
que me aumente la energía de activación, cosa que le cueste muy mucho empezar la reacción, me dé tiempo como para moldearlo, ponerlo ya al plástico en el molde y que vaya produciéndose lentamente. ¿Sí? Cuando le Hay ponen reacciones. bicarbonato a la gotita. ¿Cómo? No, que había escuchado que algunos le ponen bicarbonato a la gotita para que tarde en secarse. Sí, no he hecho la prueba, no sé si Sí, también le da funciona. como Sí, un es poco verdad. de masa. Mira vos, no lo sabía yo eso, que el bicarbonato hacía de retardador para la gota. Lo usan mucho en los plásticos, profe, al bicarbonato con la gotita en gel, Ajá. Entonces para me da que tiempo de seque, acomodar las dos partes. ajá, seca más lento y no es tan rígido Perfecto. una vez que seca. Tiene como un Es más pequeño movimiento, elástico. digamos, para que no se quiebre de vuelta. Mira vos, bien. No la sabía yo esa, gracias por la noticia. Bueno, esos conocimientos son, sí, A prueba y error. sí, la práctica nos da Romper conocimiento. mucho, esos son conocimientos que se obtienen rompiendo. Exactamente. Prueba y error. Probamos, si anda Tal bien, cual. lo dejamos, si no, cambiamos. Provisorio para siempre. Sí, sí. Muy bien. Bueno, Profe, una pregunta, ¿qué dice delta H en la gráfica?